Muy bien. Ya son las 5 de la tarde con 5 minutos. Como dijimos, vamos a dar inicio a, a esta conferencia. Buenas tardes a todas y todos. Continuando con las actividades programadas para el día de hoy, de parte del Programa Universitario de Educación Inclusiva a Personas con Discapacidad, que es coordinado por la doctora María Esther Barradas Alarcón, una servidora, Annalise Heredia Espinosa, maestra enlace de la Facultad de Psicología. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta conmemoración del día 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Agradezco la presencia de nuestras autoridades. Saludo con gusto al director de la Facultad de Psicología, el doctor Javier López González. Gracias por el apoyo. Y Annalise, por esta gran actividad académica que impacta y contribuye mucho a la formación de los estudiantes. Gracias también, maestra Katia Led Pérez, por estar aquí con nosotros. Muy amable, gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, saludo con gusto también a la maestra Magali Huerta Reyes, secretaria de la facultad, y a los compañeros docentes que nos acompañan también, está el maestro Isaac Echazarreta, y bueno, vamos a ver quiénes más se van incorporando. Por supuesto, les doy la bienvenida y agradezco la presencia de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. Estas actividades son hechas precisamente para ustedes. Aprovechen, por favor, esta oportunidad para preguntar las dudas que tengan con respecto al tema, para compartir sus inquietudes y bueno, espero que esto, sobre todo a mis estudiantes de psicopatología, lo vamos a retomar en próximas clases. Y bueno, me complace presentarles a la maestra Katia Arlet Pérez Estrada. Voy a proceder a presentarla. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana, es psicóloga y también ella es pedagoga en el área de educación especial por el ICES. Ella tiene una maestría en necesidades educativas especiales por el CESE y una maestría en neurociencia cognitiva por la Universidad de Valencia, España. Ella realizó los cursos de problemas de aprendizaje y neuropsicología en la Universidad Complutense de Madrid, España. Está certificada en el A22, que son pruebas para, son métodos para el diagnóstico del autismo por parte de la Universidad de Barcelona, España, y en el CRIDITEA por la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, también con respecto al trastorno del espectro autista. Ella está formada en diversas técnicas de evaluación, como el ADI, el BANPE, el IDEA y la evaluación morfosintáctica del discurso. También ha recibido entrenamiento formal en diversos programas y técnicas de evaluación e intervención en autismo, tanto en España como en México, Argentina y Chile. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura en la Universidad del Valle de México, así como en diplomados y cursos de trastorno de espectro autista, lenguaje, evaluación psicopedagógica e inclusión en educación continua de la Universidad Veracruzana y en la Fundación Tonantzin. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en psicología por la Universidad Veracruzana, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, con temática en autismo y trastorno del lenguaje. Es psicóloga en educación especial desde el año 2007 y en los últimos 16 años se ha desempeñado en ámbitos clínicos y educativos de los trastornos de neurodesarrollo. Entonces, con este amplio currículum y con todos estos conocimientos que ella nos viene a compartir, vamos a escuchar la plática que lleva por nombre el compromiso del psicólogo en la inclusión. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Katia Arlet, y le cedo el uso de la voz. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto Maestra a Katia, todos. Sí. perdón que le interrumpa.
¿Me permite hacer una fotografía del recuerdo, si es tan amable? Sí, claro, por Discúlpeme, supuesto. por favor. No se preocupe, adelante. Discúlpeme. Quienes puedan abrir sus cámaras, por favor, muchachos, adelante. Gracias. Y quiero agradecer que nos acompañan también aquí catedráticos de la Facultad de Psicología, la doctora Leticia, gracias por estar con nosotros, y el maestro Isaac Echezarreta, gracias por acompañarnos, ¿sí? Igual, gracias a cada uno de los integrantes de la comunidad estudiantil. Pido amablemente a aquellos que tengan oportunidad de abrir sus cámaras, que las prendan. Esto es con fines de una evidencia de esta actividad académica que es parte de la formación integral. Aquellos que no puedan prender sus cámaras, lo entendemos. Son 2 pantallas de las que tengo. Va la foto. Ahorita yo les aviso, sonrían. 1, 2, 3. La foto, permítanme. Aquí hago la magia. Y va la segunda pantalla. 1, 2, 3. Permítanme, por favor. Listo, ya está, maestra. Gracias, maestra Katy. Una disculpa por la interrupción. Gracias. De nada, no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues, yo soy Katy y es un placer estar aquí. Soy egresada de la Facultad de Psicología de aquí de Veracruz. Entonces, bueno, es un placer siempre regresar, aunque ahora de forma virtual, pero bueno, sí, siempre es un placer. Pues voy a compartir mi pantalla. Traigo una pequeña presentación, no es como muy técnica, solo es como para ir dando un poquito de seguimiento a lo que voy a ir comentando, ¿no? Y bueno, el tema o lo que yo quise platicar hoy con ustedes es un poco sobre el compromiso que tenemos los psicólogos y las psicólogas ante la inclusión de las personas con condición del espectro autista, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos realmente una responsabilidad muy grande en lo que es todo el trabajo que se hace en inclusión, ¿no? No solamente en el trastorno del espectro autista, sino también en otras condiciones, pero bueno, ahorita como estamos en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre TEA, pues vamos a hablar un poquito de esto, pero realmente lo que voy a comentar se extiende al resto de las discapacidades y en general al trabajo con la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quisiera comentarles un poquito es sobre pues el concepto o la definición de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Y bueno, lo primero que comentaría es que es un trastorno del neurodesarrollo, o por lo menos está catalogado así en el DSM-5, y se caracteriza este trastorno por 2 síntomas nucleares o 2 cuestiones específicas en las cuales se manifiestan las conductas, ¿no? Como nosotros podemos observar, lo que son la comunicación social y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, ¿no? Entonces, aquí en la comunicación social, hace algunos años, antes del DSM-5, se hablaba, que a lo mejor ustedes por ahí lo han escuchado o por ahí se toparán con algún material sobre esto, de la tríada de Wien, en la cual no se hablaba de 2 áreas, sino que se hablaba de 3 áreas. Se hablaba de la comunicación y la socialización por separado. A partir del DSM-5 deciden que ponerlos juntos por esta situación de que la socialización y la comunicación no van del todo desligadas y que además en el trastorno del espectro autista es realmente la comunicación social lo que se ve afectada, ¿no? Entonces, por eso lo ponen por ahí, pero cuando ustedes vean o se encuentren por ahí materiales donde hablen de la tríada de Wien, de alguna manera es equivalente a estas 2 áreas, ¿no? No es que haya habido un cambio tan radical, sino simplemente como juntar estas 2 áreas, ¿no? Y bueno, ¿por qué espectro? ¿Por qué se habla de un espectro y no se habla específicamente del autismo puro, ¿no? O como se hablaba antes del DSM-5. Bueno, porque se considera en primer lugar que los síntomas presentes en el trastorno del espectro autista, en el TEA, son continuos, ¿no? Es decir, no, por un lado, tenemos chicos y chicas que van a ir cambiando su sintomatología o la presencia de esos síntomas a lo largo del tiempo.
Entonces, de repente podemos tener chicos que cuando son pequeños tienen los síntomas o las conductas muy marcadas y con la evolución, con la intervención que se hace, van disminuyendo, ¿no? O van cambiando, algunos empiezan, de repente tienen algunas conductas presentes como, por ejemplo, ecolalias, desaparecen y después de un tiempo pueden aparecer nuevamente. Entonces, bueno, es como un continuo de síntomas, ¿no? También van a variar dependiendo de cuestiones como la cognición, ¿no? Como la edad, como también todo lo que se hace, el ambiente en el que están los chicos, ¿no? Es decir, nosotros, como en todas las situaciones, ¿no? Son seres individuales y entonces nunca vamos a encontrar dos personas en condición de TEA que sean iguales, ¿no? Cada una va a ser totalmente diferente, justo por las diferencias individuales, ¿no? Y porque, bueno, ustedes saben como psicólogos que el contexto importa mucho, ¿no? Dónde estás, las intervenciones que haces, las diferencias individuales, ¿no? Hay niños que tienen discapacidad intelectual asociada, algunos que tienen coeficientes intelectuales muy altos, otros promedios. Entonces, todo esto va a hacer que varíe la presentación de los síntomas. Entonces, por eso se habla como de este espectro, ¿no? Que hay dentro del TEA. Y dentro de estos síntomas nucleares que les comentaba hace un momento, bueno, vamos a tener que dentro de la comunicación social, las áreas que vamos a estar viendo como afectadas van a ser la reciprocidad socioemocional, la comunicación no verbal, es decir, no es solo porque ustedes saben que el lenguaje y la comunicación son dos cosas diferentes, ¿no? El lenguaje es este uso que hacemos de códigos establecidos por los seres humanos, ¿no? Por las convenciones sociales que hacemos. Entonces, el lenguaje son esos signos o esos códigos que se crearon para podernos comunicar. Pero la comunicación es más amplia. La comunicación incluye el lenguaje, pero también puede ser una comunicación no verbal, ¿no? Mediante el uso de gestos, y movimientos, etcétera, que nos permiten transmitir información y que nos permiten expresar lo que sentimos. Entonces, dentro del TEA hay chicos que pueden tener lenguaje fluido, ¿no? Con una buena estructuración, a lo mejor morfosintáctica, es decir, es coherente lo que dicen, pero tienen dificultades para utilizar ese lenguaje, ¿no? Es decir, solamente les interesa hablar de sus propios temas, ¿no? Constantemente, les es complicado cambiar de turnos de conversación, ¿no? Entonces, nosotros normalmente cuando alguien nos está hablando, aunque no nos interese mucho la conversación, pues intentamos seguir, ¿no? Y retroalimentar lo que se nos dice. Entonces, las personas dentro del trastorno del espectro autista tienen dificultades justo con esta comunicación no verbal, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo el uso de los gestos te interpretan algo, ¿no? Entonces, lo que va más allá de las palabras, ¿no? También tienen dificultades en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones con otros, ¿sí? Es decir, se les dificulta iniciar conversaciones o saber qué temas tratar, ¿no? Y por el otro lado, en los patrones restrictivos y repetitivos, tenemos pues que vamos a tener estos comportamientos que se repiten, ¿no? Podemos tener nuevamente, como hablábamos del espectro, desde niños que en estos comportamientos repetitivos pueden girar, ¿no? Aletear, que pueden tener como estos movimientos muy marcados que se notan, hasta chicos con un nivel más alto o que ya tienen una mejor evolución y que lo que tienen a lo mejor es estos comportamientos repetitivos que no logramos identificarlos porque se vuelven rutinas o se vuelven como patrones específicos así de comportamiento, ¿no? De cosas que siempre tienen que hacer igual. Que por ejemplo, las etiquetas de los productos estén siempre viendo hacia un lado, ¿no? Ahorita seguro muchos van a decir, a mí me pasa eso, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea un trastorno. Muchos tenemos algunas características de ciertas rutinas, pero no llegan a ser un trastorno, ¿no? Entonces, pero en estos chicos
esa característica junto con otras, ¿no? Entonces, tienen estas rutinas marcadas, ¿no? Desde los que son muy específicos, como el niño que todos los días tiene que desayunar cereal, ¿no? Con leche, y si un día no come eso, pues tiene una rabieta, tiene una crisis, ¿no? Hasta aquellos que solamente tienen esta necesidad de mantener rutinas, pero que por la intervención han logrado ir controlándolas un poquito, ¿no? Es decir, buscan técnicas y estrategias para poder evitar tener una situación de berrinche o de una crisis ante un cambio en su rutina, ¿no? Sus intereses son muy restrictivos e inflexibles, ¿no? Les gustan siempre como las mismas cosas o vestirse igual, las mismas películas cuando una y otra vez, ¿sí? Tienen hipo o hiperreactividad sensorial, ¿sí? Es decir, los estímulos sensoriales pueden ser o muy impactantes para ellos porque los perciben con mayor claridad que nosotros, o por el contrario, tienen hiposensibilidad y entonces esos estímulos es como si no existieran, ¿no? Entonces, pueden ser tanto a las visuales como auditivos como táctiles, ¿no? Entonces, estos niños que si los tocas, y entonces, pues es desagradable para ellos, ¿no? En esto de la hiper y la hiposensorialidad, yo siempre les digo, bueno, es como si tú de repente vas caminando, ¿no? Y te topas a alguien en la calle, ¿no? Que va sudado, tú vas sin mangas y de repente el brazo de esa persona te toca, ¿no? Entonces, ¿qué siente, no? Normalmente lo que hacemos es que es algo molesto, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pasa una vez, ¿no? Entonces, los niños que tienen esta sensibilidad a lo táctil, por ejemplo, es como si todo el tiempo estuvieran teniendo esas sensaciones, ¿no? O como si todo el tiempo hubiera alfileres que los están pinchando, o siempre como estas molestias, ¿no? Como si las etiquetas, por eso es que muchos las etiquetas los molestan, porque es como si de repente trajeras una piedrita en el pie, ¿no? O en la ropa. Entonces, la hipersensibilidad, pues es una situación que afecta mucho a los chicos dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, estos son como, en general, los síntomas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, quería yo hacer como una pequeña introducción, porque no sé realmente quiénes ya tienen alguna experiencia con el trastorno del espectro autista, qué tanto lo han visto, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante como por lo menos tener un panorama general de lo que son, de lo que se está hablando, ¿no? Y bueno, entonces ahora lo que quiero detenerme es como en justamente esta parte de qué nos toca a nosotros como psicólogos en esta parte del trabajo en inclusión con las personas con condición de espectro autista, ¿no? Y bueno, lo primero, yo lo quise poner así como en estas 3 áreas, ¿no? Porque creo que resumen muy bien como en general lo que se espera de nosotros, ese compromiso además que tenemos y que es muy importante, que ahorita lo iré comentando, ¿no? Justamente por la ética del psicólogo, y que debemos de ser personas que realmente estemos comprometidas a lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, lo puse así de manera general como lo primero sería, pues, el primer compromiso fuerte que tenemos es la evaluación y el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, porque muchos chicos van a llegar a nosotros como psicólogos porque buscando ayuda, porque no saben qué es lo que pasa con el niño, solo tiene algunas conductas diferentes, ¿no? Lo pueden mandar, a veces se dan cuenta los padres, a veces se dan cuenta los maestros, entonces nos van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? La otra parte importante, ¿no? Porque un diagnóstico sin una intervención, pues no sirve de nada, ¿no? Ahí sí es solamente una etiqueta, solo decir, tiene esto, pero pues ¿para qué me sirve? Realmente la intención de un diagnóstico es justamente poder hacer una intervención que responda a las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, la intervención es el segundo paso, que es sumamente importante, ¿no? Y por último, concientizar, ¿no? Concientizar no solamente
a los maestros que van a estar con ese niño, a los padres, sino a toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, esta también es una parte importante que nos toca a nosotros como psicólogos para difundir esta información, ¿no? Para que se sepa, se conozca esta condición y las características, ¿no? Porque si no somos... y no solamente conocerla, sino realmente entender la riqueza que implica la diversidad, ¿no? Y que si bien estas personas están agrupadas ahí en condición del espectro autista porque son un colectivo, porque tienen unas características muy similares, ¿no? Todos nosotros somos diferentes y podemos pertenecer justamente a diferentes grupos en los que podríamos vernos también en una posibilidad de ser discriminados por alguna situación específica, ¿no? Que es algo que pasa en las condiciones, en la discapacidad en general y en el espectro autista, ¿no? Son personas que tienen una mayor posibilidad de ser discriminadas, de que no se respeten sus derechos, ¿no? Y pues ahorita iremos platicando un poquito de esto. Algo que les quiero comentar es que si alguien tiene alguna pregunta intermedia, puede preguntar o puede hacer algún comentario, ¿no? No es necesario esperarnos al final, como para poder hacerlo un poquito más ameno. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, abre su micrófono y puede participar, ¿no? Si no van a participar, micrófonos silenciados para no molestar a los demás también, por favor. Bueno, pues entonces lo primero es en evaluación y diagnóstico, ¿no? El compromiso que tenemos, lo primero es que debemos de conocer el desarrollo típico, ¿no? Entonces, creo que aquí la mayoría son estudiantes, entonces hay que aprovechar mucho sus clases donde puedan ver todo lo que es el desarrollo infantil, porque necesitan conocer el desarrollo típico para poder saber aquello que se está desviando del desarrollo, ¿no? Entonces, algo importante es justamente esto, ¿no? Conocer el desarrollo. Entonces, desde que nacen, si bien el TEA se diagnostica a partir de los 2 años y medio y a partir del año ya se puede tener una sospecha de TEA, ¿no? Hay algunas características que de bebés se pueden identificar. Entonces, no quiere decir que se va a dar un diagnóstico, pero es decir, se hace este seguimiento del desarrollo para poder identificar cualquier situación o conducta que se salga de esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, debemos de aprovechar todo lo que podamos y leer todo lo que se pueda sobre desarrollo. Lo segundo que se hace cuando se va a dar un diagnóstico de trastorno del espectro autista es que una vez que se identifican algunas alteraciones o cosas que se salen del desarrollo típico, ¿no? Ya sea los maestros, ya sea los pediatras o el propio psicólogo, ¿no? Se aplican cuestionarios de screening, ¿no? O cuestionarios de cribado, es decir, son algunos cuestionarios que hacen referencia específica a características del trastorno del espectro autista, pero que todavía no son, con eso no podemos dar un diagnóstico, solo es como para ir filtrando y decir, bueno, cubre con los requisitos para una evaluación más profunda, ¿no? Entonces, bueno, algo importante es que ustedes como estudiantes, ¿no? Quienes se vayan a formar en estas áreas, algo importante que quiero comentarles es que en mi experiencia, ¿no? De vida, pues ya tengo bastante tiempo que salí de la universidad y que me dedico a educación especial, ¿no? He visto muchos psicólogos y psicólogas que dicen, no, yo a educación especial no me voy a dedicar. Yo con niños no voy a trabajar, yo voy a trabajar, no sé, en psicoterapia de adultos, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y resulta que están trabajando en evaluando niños, ¿no? Entonces, si se van a dedicar a evaluar niños, ¿no? Tienen que formarse porque nuevamente es una responsabilidad que tienen, porque si ustedes hacen un mal diagnóstico, entonces ese niño no va a recibir la atención que requiere, porque el diagnóstico es el punto de partida para la intervención, ¿no? Es muy importante esta formación. Entonces,
tienen que conocer estas herramientas de diagnóstico, ¿no? En este caso para TEA, ¿no? Donde están esos instrumentos de cribado, ¿no? También, por ejemplo, algo que he visto mucho y que me pasó a mí al inicio de la carrera, ¿no? Es que justo estos instrumentos de cribado los utilizábamos como si fueran instrumentos de evaluación, como si fueran realmente las evaluaciones ya estandarizadas o evaluaciones específicas para el diagnóstico, ¿no? Entonces, no es ¿cómo se llama? No es disculparme, pero bueno, también es cierto que hace muchos años lo que nos llegaba de pruebas eran menos, ¿no? Había menos información. Entonces, porque estaban ahí las pruebas, solamente era que no estaban llegando, ¿no? Y ahora están ahí para que todos puedan acceder a ellas, ¿no? Y para que las conozcan y para que se formen en su aplicación. Entonces, bueno, estos instrumentos de cribado que son importantes, ¿no? Son escalas donde, les digo, se preguntan cosas sobre el desarrollo del niño específicas a características del trastorno del espectro autista, ¿no? Y bueno, entonces una vez que nosotros conocemos estas herramientas de cribado y que ya tenemos niños que tienen estas características para pasar al tercer nivel realmente, que es ya de evaluación, ¿no? Pues ya es la aplicación específica de las pruebas, ¿no? Y bueno, la prueba que hasta el momento es como se considera el estándar de oro en evaluación, ¿no? Que es el A22, que es una escala de observación para el autismo. Y es una prueba que es muy completa, se aplica para niños desde 12 meses hasta adultos, y lo que son a través de juegos está estandarizada, ¿no? O sea, es semi-estandarizada porque tiene un protocolo muy específico y es de las pruebas que se tienen que aplicar, ¿no? Pero algo importante es que una prueba no nos puede dar un diagnóstico, ¿no? Es decir, yo puedo aplicarla, puedo comprarme la prueba, puedo aplicarla, pero una prueba no me dice un diagnóstico, ¿no? Tiene que ser, como ustedes saben, porque eso me imagino que sí lo han visto en general, ¿no? Siempre que vamos a hacer un diagnóstico o una evaluación, necesitamos aplicar una batería de pruebas completas y además la observación y el conocimiento del clínico es muy importante, ¿no? Porque algo que sucede es que yo puedo tener una escala en la que yo diga, bueno, tiene referencia conjunta, pero si no sé cómo identificar la referencia conjunta, pues yo puedo, lo que yo me imagino, poner que lo tiene o que no lo tiene, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo en la evaluación. Entonces, la importancia de conocer las características, lo que significa de la aplicación de la prueba y además hacer integrar toda la información que se recaba, ¿no? Entonces, bueno, les digo, el A22 es una de las pruebas que el estándar de oro se considera. Hay otra que se llama ADR, que es una entrevista, ¿no? A mí en lo personal, bueno, la ADR es una buena prueba porque le preguntas al padre, pero no es de observación. Entonces, a veces los padres te pueden dar mucha información, pero hay cosas que justamente ellos dejan de ver o de percibir por la relación que tienen con sus hijos, ¿no? Algo que, por ejemplo, me pasa mucho a mí cuando trabajo en terapia de lenguaje con los niños, ¿no? Es que después tengo que estarme revisando constantemente porque después de un tiempo, como ya les entiendo, ¿no? Entonces de repente pierde uno perspectiva de que el niño todavía no ha evolucionado en esa parte, ¿no? Es decir, tú crees que ya avanzó, pero la realidad que lo que pasa es que tú le estás entendiendo, ¿no? Entonces, algo parecido pasa con los padres, ¿no? Recuerdo que había hace muchos años una mamá que le hice la entrevista y todo me decía que no, que el niño no tenía nada de eso, ¿no? Entonces le decía, bueno, a ver, cuénteme, señora, cuando llegan a casa, ¿qué hace, no? Y me dice, no, pues es que él llega y me platica todo lo que hace en la escuela. Y yo, sí, me dice quiénes fueron, quiénes no fueron, no sé qué. Bueno, le dije, ¿me puede por favor grabar un día cuando esté platicando a su hijo con usted, ¿no? Era un chiquito de 7 años, ¿no? Ya me graba, llega con el audio, ¿no? Y entonces lo escuchamos y
no lo escuché sola, lo escuché con mi equipo de trabajo, ¿no? No trabajo sola, trabajo en USAER, creo que no lo comenté por ahí. Ah, sí, bueno, sí creo que lo leyó la maestra Annalise. Trabajo en USAER, entonces, bueno, somos un equipo y entonces escuchamos la grabación y, claro, el niño estaba en una ecolalia total repitiendo como la lista, el pase de lista, ¿no? De la maestra. Pedrito no vino, Juanito sí vino, ¿no? Y entonces la mamá lo que hacía era que hablaba, intervenía y entonces para la mamá estaban haciendo un diálogo, pero la realidad es que ella intentaba entrar en la conversación del niño, pero el niño seguía en su ecolalia, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que a veces decimos, es que los papás mienten. No, no es que mientan, ¿no? No necesariamente, algunos sí, pero muchos no perciben algunas situaciones que se da porque es lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, es importante por eso la observación, y esa es una de las ventajas de la 2.2, ¿no? Que nos da la posibilidad de poner actividades específicas en las que tú observas la respuesta del niño, pero nuevamente para observarlo tienes que conocer lo que significa cada una de las conductas o lo que te pide la prueba, ¿no? Y igual, ustedes saben que la entrevista clínica al padre, ¿no? La entrevista de los antecedentes de desarrollo que se hace al padre son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico es como, el compromiso que tenemos es formarnos en las pruebas de evaluación pertinentes para cada uno de los trastornos, ¿no? Y por el otro lado viene la evaluación general, porque bueno, tengo el diagnóstico, pero además necesito tener el perfil cognitivo del niño, necesito saber cómo funciona en la escuela, ¿no? Cuáles son sus características de la familia, cómo es la dinámica familiar. Entonces necesitamos hacer esta evaluación integral del chico desde lo que es el propio niño y el contexto en el que está, ¿no? Entonces, bueno, este sería como el primer y más grande compromiso que tenemos, es formarnos en evaluación y diagnóstico, ¿no? Tener las pruebas específicas si van a hacer diagnóstico, ¿no? A mí me llegan a la USAER de repente niños que ya vienen evaluados y que los evaluaron, por ejemplo, dan diagnósticos de TDAH y lo que aplicaron fueron un Bender y un Raven y un figura humana, ¿no? Esas pruebas no son para diagnóstico de TDAH, ¿no? Son pruebas generales, pero no son específicas, ¿no? O niños que también les dan diagnóstico de TEA, ¿no? Y lo mismo, aplican esas pruebas y a lo mejor aplican un WIS, ¿no? Para evaluar el coeficiente intelectual, pero tampoco son pruebas específicas, ¿no? O discapacidad intelectual que llegan y solamente aplicaron un WIS y no evaluaron la conducta adaptativa. No puedes dar diagnóstico de discapacidad intelectual si no has evaluado conducta adaptativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta es como esa responsabilidad que tenemos de hacerlo. Y algo que es cierto es que cuando salimos de la escuela, en la escuela no necesariamente en la facultad vamos a adquirir todas esas herramientas, ¿no? Algunas las vamos a adquirir, pero otras no, porque el mundo va cambiando. Entonces, a lo mejor lo que yo aprendí cuando estoy en la facultad, ¿no? A los 2 años resulta que ya cambiaron el manual o que ya actualizaron la prueba o que ya encontraron otra investigación. Entonces, esto implica la formación constante que debemos de tener, ¿no? La importancia de leer, de buscar, de estar siempre actualizándose, ¿no? En lo que hay en el mundo donde nos estamos moviendo, ¿no? Y supongo que lo mismo debe de ser para lo laboral y lo mismo debe de ser para el resto, ¿no? Pero bueno, aquí además estamos hablando de personas que el éxito en su vida, ¿no? Está gran parte, ¿no? No todo, pero sí tenemos una responsabilidad ahí, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un mal diagnóstico, vamos a afectar a la evolución de ese niño, ¿no? No es como igual, en otros ámbitos donde lo que pasaría nada más es que, bueno, la persona se va a otro lado, ¿no? Y ya, pero tú no lo afectas, ¿no? Y bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta en el chat. No, ok, muy bien. Y bueno, la siguiente que sería es la intervención, ¿no? Y bueno, en la intervención
la marco en 3 niveles, ¿no? En la parte individual, en la parte familiar y en la parte escolar, ¿no? Porque, bueno, como psicólogos, aunque ustedes no trabajen en USAER, ¿no? Aunque no trabajen en una escuela, en un psicopedagógico de una escuela, que trabajen en su consultorio, ¿sí? Ustedes tendrán que hacer un enlace con la escuela, porque si quieren realmente ver una evolución en ese niño, la escuela también va a tener una parte muy importante. Entonces ustedes tienen que estar comunicados con la escuela y tienen que saber, perdonen el ruido, pero ya saben cómo es esto de la virtualidad, tienen que saber qué van a enviar de sugerencias a la escuela, ¿no? Lo que ustedes van a pedir de la escuela, lo que la escuela puede darles a ustedes. Entonces, bueno, aquí en la intervención individual, por ejemplo, es lo que nosotros vamos a hacer con el niño en el consultorio, ¿no? Y esta intervención tiene que estar fundada en la evidencia científica, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas por intervenir porque yo creo que es lo adecuado, ¿no? Y entonces digo, bueno, vamos a hacer una dieta sin gluten ni caseína para los niños porque eso es lo que funciona, ¿no? Porque yo escuché en un programa o yo vi en la tele, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿realmente eso tiene evidencia científica? ¿Realmente se ha comprobado que funciona? ¿No? Entonces, no podemos hacer una intervención de cosas que yo escuché, que yo creo, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? La ciencia no es infalible y hay errores, ¿no? Y por eso es que hay investigaciones que contradicen a otras, etcétera, ¿no? Pero es lo que tenemos, es la forma de acercarnos por lo menos a lo que realmente está funcionando, porque si no sería solamente hacer por hacer, ¿no? Entonces, bueno, es intentar lo mismo aquí en intervención, formarnos, ¿no? Entonces, es buscar, ¿no? Ahora también ustedes tienen, bueno, ustedes y nosotros ahora en esta época tenemos esta posibilidad de que con el internet podemos acceder a muchísimas cosas, ¿no? Información de primera mano, investigaciones, conferencias que se dan en otras partes del mundo y que podemos verlas a través de YouTube, ¿no? De la gente que está haciendo ciencia de primera mano, ¿no? Y que tal vez hace 15 o hace 20 años no había esa posibilidad o eran menores, ¿no? Entonces ahora es más fácil acceder, entonces tenemos que siempre que realicemos alguna intervención, saber si está realmente fundamentada, ¿no? Y bueno, la otra también es quienes quieran hacerlo, si no hay evidencia científica de que esa investigación, de que esa intervención funciona, ustedes podrían hacer sus propias investigaciones, ¿no? Y encontrar la evidencia de que realmente funciona, ¿no? Pero bueno, eso lleva otro tipo de cosas que ustedes pueden hacer, porque bueno, también se puede, ¿no? Pero si solo van a hacer intervenciones, ver lo que realmente está fundamentado, ¿no? Entonces, por ahí de las teorías o de las intervenciones con mayor evidencia científica, ¿no? Son aquellas que están basadas en lo cognitivo-conductual, ¿no? Algunas que son con enfoques naturalistas, ¿no? Algunas de enfoques mediados por padres, ¿no? Lo que sí es cierto, que es una desventaja de alguna manera, es que, por ejemplo, las formaciones son caras, ¿no? Pero bueno, lo que podemos hacer es buscar algunas alternativas, a lo mejor, para podernos formar en esos enfoques, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la intervención individual, que sería todos estos, este trabajo que nosotros vamos a hacer con el chico, ¿no? Por ejemplo, para favorecer atención, memoria, funciones ejecutivas, ¿no? Conducta adaptativa, el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con el niño. Y por el otro lado está el trabajo que tenemos que hacer con la familia. Y bueno, aquí con la familia, a veces somos bastante duros con las familias, ¿no? Y siempre decimos, no, es que no ayuda, no apoya, ¿no? Y sí es cierto, a mí me pasa muy frecuentemente, ¿no? Uno se desespera y dice, pero es que le estamos pidiendo que ponga límites y no lo hace, ¿no? Y entonces los papás son siempre lo peor, ¿no? Pero la realidad es que es complicado tener
cuidar niños, ¿no? Entonces, porque claro, tú como profesionista, quienes ya son papás o quienes ven a sus sobrinos o a sus familiares o amigos que tengan hijos, ¿no? Es desgastante tener a los niños todos los días, porque tienes que estar todo el tiempo cuidando y haciendo cosas con ellos, ¿no? Entonces, claro, a mí me llegan a mi consultorio o en la escuela, que los tengo bastante tiempo, ¿no? Pero no son mi responsabilidad las 24 horas del día, ¿no? Entonces, además yo estoy formada para eso, para trabajar con niños. Entonces, claro, es más fácil, ¿no? En ese sentido, cuando eres psicólogo, cuando eres maestro de grupo que tienes a 30 niños, 25, 40 niños, la cosa cambia, ¿no? Pero cuando eres el psicólogo o el maestro de apoyo, ¿no? Pues los tienes por un tiempo nada más, ¿no? Estás dedicado a ellos y entonces es más fácil poder poner normas, límites y reglas, ¿no? Entonces, con la familia tenemos que trabajar mucho porque a veces lo que necesitan es esa guía de qué hacer, ¿no? Digo, va a haber familias o personas que no van a hacer mayores cambios, pero a lo mejor nosotros pedimos un 10 y a lo mejor ellos cambian 1 o 0.1, ¿no? Pero ese 0.1 puede hacer la diferencia, ¿no? Para mover ese engrane de qué es la familia, ¿no? Entonces, por un lado, trabajar esta parte, ¿no? Y la otra, que yo diría que es previo a toda esta parte de la guía en cuanto a las normas, a las reglas y a cómo ellos pueden generalizar lo que trabajamos en la escuela y en el consultorio en casa, una parte anterior sería el trabajo con el duelo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un hijo con alguna discapacidad, ¿no? Es un proceso de duelo, no es que tu hijo muera, ¿no? Pero lo que muere es ese hijo simbólico, ese imaginario que tú tenías de ese hijo perfecto, ¿no? Porque todo el mundo cuando va a tener un hijo piensa en que va a tener el hijo perfecto, ¿no? Claro, el hijo perfecto con lo que tú crees que es perfección, ¿no? Porque cada quien tiene su perfección, su hijo perfecto, ¿no? Pero entonces para la familia es esa pérdida de ese hijo imaginario, ese hijo que deseó, que soñó que era y que ya no está, ¿no? Y que no va a ser. Entonces, de por sí todos los padres se decepcionan de alguna manera de sus hijos, ¿no? Porque ningún hijo puede ser lo que un padre espera. O sea, eso es ley, ¿no? O sea, no se puede, ahí está. No se puede, ¿no? Los hijos son seres individuales, pero aún si ponemos esta parte de cuando hay alguna discapacidad o algún trastorno, ¿no? Lo que vamos a tener es, este niño no, además estoy consciente de que no es nada cercano a lo que yo pensaba que iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo, la familia tiene que aceptarlo, la familia tiene que además aceptar la situación, ¿no? Es decir, aceptar a ese hijo como es, como vino, como es, y además darse cuenta que las expectativas, ¿no? Que también, que sus expectativas tienen que ser altas, que no es lo que yo quería, pero no sabemos qué va a ser, ¿no? Realmente el que se tenga un hijo con discapacidad no implica que ese hijo no vaya a ser alguien con una funcionalidad adecuada, ¿no? Que sea feliz, que se case, que tenga hijos, ¿no? Que la vida de estos chicos, dependiendo de la intervención que se realice con ellos, es hacia dónde van a llegar, ¿no? Claro, habrá chicos que tengan menos posibilidades porque tenemos también chicos con condición de trastorno del espectro autista que además tienen una discapacidad intelectual asociada y que además tienen, por ejemplo, epilepsia y que además tienen problemas de salud muy severos, ¿no? Entonces, claro, estos chicos van a tener todavía mayores dificultades y a lo mejor el panorama para las familias todavía es más complicado, ¿no? Porque no es solamente la parte del trabajo, sino la preocupación de qué va a ser de él cuando sea mayor, ¿no? Que además es una preocupación casi de todas las familias, ¿no? Porque no saben qué esperar para el futuro. Entonces, aquí al psicólogo le toca una chamba fuerte, ¿no? De acompañar a las familias, ¿no? Algo que funciona mucho en el trabajo familiar son las redes de padres, ¿no? Es decir, hacer estas, que el psicólogo sea capaz de formar grupos de padres con hijos, con
con TEA, por ejemplo, que estamos hablando de TEA, ¿no? Para que compartan sus experiencias, ¿no? Porque por mucho que nosotros seamos empáticos con los padres, no es lo mismo que compartir sus experiencias con alguien que vive algo similar a ti, ¿no? Entonces, por eso es que siempre estas redes son muy útiles, ¿no? Entonces, en la intervención familiar es buscar, acompañar a las familias e intentar encontrarles estos espacios para que ellos puedan trabajar estas cuestiones, ¿no? Con otros padres en las mismas condiciones que ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de lo familiar. Y bueno, luego en lo escolar, que les decía, es esta parte del trabajo en la escuela, ¿no? El hacer estos vínculos con la escuela, el que la escuela, también hacer esta parte de dar sugerencias de trabajo, de formar a los maestros, ¿no? A veces los maestros no hacen, hay de todo, ¿no? Pero hay maestros que realmente no trabajan específicamente con estos niños porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si hay una guía por parte del equipo de educación especial, ¿no? Sí la hay, pero les digo, por eso les digo que no es solamente del equipo de educación especial, porque ustedes, si tienen un consultorio y les llega un niño y atienden a niños, evalúan a niños, van a tener que hacer ese vínculo con las familias, con la escuela, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en USAER, pero también por las tardes doy consulta, ¿no? Entonces me llegan muchos niños de escuela privada, de escuela particular, y entonces hago espacios para ir a las escuelas para poder trabajar o por lo menos tener algunas pláticas con los maestros, ¿no? Y entonces a veces te piden que hagas una charla, ¿no? Y a lo mejor no es como cuando está el equipo de USAER que puede hacer el trabajo constante, pero por lo menos es parte de la asesoría que se le puede dar a la escuela, ¿no? Y bueno, hay escuelas que además tienen sus departamentos psicopedagógicos y tienen a su psicólogo, ¿no? Entonces, a lo mejor alguno de ustedes va a estar ahí y les va a tocar este trabajo de asesorar a los profesores, ¿no? A los maestros. Y bueno, por último, sería como de los 3 puntos que yo marqué como importantes, concientizar, ¿no? Y entonces aquí en la parte de concientizar es, por supuesto, a las familias, a los maestros, a los compañeritos de los niños, a los padres de los niños que tienen el trastorno, ¿no? Y a la sociedad en general, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros cada vez esta sociedad tiende a ser un poco más individualista, ¿no? Entonces, tenemos que tratar, digo, por un lado está este movimiento del individualismo, pero por el otro lado están todas estas intenciones de que realmente seamos una sociedad inclusiva, ¿no? Y una sociedad inclusiva es donde todos nos respetemos con la diversidad que tenemos, ¿no? Porque ninguno de nosotros es igual a otro, ¿no? Entonces, en la inclusión no solamente es personas con discapacidad, sino personas que hablan una lengua diferente a nosotros, ¿no? En México, por ejemplo, algo que creo que se nos olvida mucho es que el español no es la única lengua que tenemos como en el país, ¿no? Sino que hay muchísimas lenguas y que hay gente que el español no es su primera lengua, ¿no? Hay muchísima población que su primera lengua es náhuatl, zapoteca o mixteco, ¿no? Y que de repente nosotros damos por hecho que esas personas, su primera lengua tiene que ser el español, ¿no? Y es al revés, y claro, por eso tienen estas dificultades en hablar el español, que muchos de ellos no lo hablan del todo correcto, ¿no? Porque morfosintácticamente lo hacen diferente. Como nosotros, ¿no? Bueno, seguramente aquí hay muchos que hablan muy bien inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando intento hablar inglés, apenas si me salen algunas palabras y además lo hablo todo mal, ¿no? Todo en presente, porque es más fácil, ¿no? Entonces es reconocer que esas personas su segunda lengua es el español, no es la primera, ¿no? Pero lo mismo por diversidad sexual, lo mismo por creencias religiosas, ¿no? En general, ¿no? Es como el respetar la diversidad. Entonces, México está desde hace algunos años en un modelo inclusivo y lo que implica la inclusión es eso, ¿no? El respeto a todas las diferencias, el
por supuesto, apoyar al que tiene mayores posibilidades o mayor riesgo de ser excluido del sistema educativo, ¿no? En este caso. Y claro, casi siempre los que tienen mayor riesgo pues son aquellos que están en desventaja por alguna circunstancia, ¿no? Ya sea por una discapacidad, por un trastorno, por la etnia, por el color de piel, ¿no? En México somos bastante racistas y clasistas, ¿no? Y el güerito siempre tiene un mayor peso que los que somos más morenitos, ¿no? Y eso sin identificar que además no reconocemos a los negros que hay en México, ¿no? Es decir, no reconocemos, si buscamos seguramente no todos, pero si buscamos en nuestros antepasados, ¿no? A lo mejor no llegaremos muy lejos, sobre todo en Veracruz, ¿no? Y a lo mejor tuvimos algún abuelo, ¿no? O algún bisabuelo o tatarabuelo que era negro, ¿no? Entonces, vamos, que la diversidad y la parte de la inclusión es eso, es todo, ¿no? Entonces, bueno, en concientizar es justamente esta difusión, ¿no? Por eso se instaura el 2 de abril por el Día Internacional de las Personas para concientizar por las personas con trastorno del espectro autista. Y entonces, bueno, esa es la idea de este día, ¿no? Justamente no es una celebración tampoco, sino es simplemente eso, ¿no? Reconocer, como darle mayor difusión, aunque nuevamente como todos los días internacionales y mundiales tienen que ser pues todos los días, ¿no? Entonces, bueno, es como lo que yo les quería comentar, compartir un poco, ¿no? De manera general, porque creo que pues para talleres o cursos, pues ese será otro momento, pero ahora era como justo que vieran esta importancia y este compromiso que tienen todos ustedes. A lo mejor aquí hay muchos que dicen, no, yo no me voy a dedicar a eso. Ya los veré en algunos años a ver qué pasa, ¿no? Pero quienes sí están conscientes ahora que se van a dedicar a esto, ¿no? Tienen que formarse, ¿no? O sea, lo único que hay es la formación. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, maestra Katy Arlet. Pues vamos a pasar al espacio para preguntas y comentarios, ¿sí? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Pues más que una pregunta, un agradecimiento a la egresada Katy Arlet, porque la verdad es la segunda ocasión que nos apoya y la puerta está abierta, Katy. Creo que más adelante nos puedes apoyar con un taller de intervención en esta área, ¿no? Que es lo que nos puede ayudar bastante. Y pues, gracias y felicidades por excelente conferencia. Gracias, maestra Annalise. Gracias. Gracias, doctor Javier. Bueno, la maestra Marta Elena pone en el chat saludos, querida Katy. El maestro Isaac Echazarreta, adelante. Sí, gracias, maestra Annalise. Maestra Katy, pues muchísimas gracias, de verdad muchas felicidades por la plática. Creo que se sintió muy, muy agradable, ¿no? Fue muy accesible. Y yo creo que es bueno tener este tipo de ejercicios, ¿no? Más como de charla, más que una conferencia, ¿no? A veces podemos perder detalles importantes centrándonos en demasiados tecnicismos, ¿no? Y creo que has dado en el clavo con asuntos bien, bien importantes, ¿no? Sobre todo el lado de la responsabilidad que adquirimos como profesionales de la salud psicológica, y que trasciende, por supuesto, lo eminentemente psicológico, ¿no? Creo que una parte bien importante, y lo he comentado con los estudiantes, ahora estamos trabajando evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes, y creo que precisamente matizar lo decías al principio, ¿no? Es bien diferente a utilizar instrumentos de screening, decías, ¿no? O instrumentos de cribado, ¿no? Como para ver por dónde anda el asunto, o diría mi abuelito, como para tantearle el agua a los tamales, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, nos da una visión prediagnóstica, ¿no? Diferente de la que hacemos a nivel ya de diagnóstico y una evaluación más profunda, ¿no?
yo te preguntaría, ¿no? Porque creo que es algo también difícil de comprender y que tiene mucho que ver con el feeling, ¿no? Que va uno desarrollando en la práctica, y tú tienes bastante. Más allá del asunto técnico, más allá de los instrumentos que utilizas, eh, yo creo que una parte bien importante como psicólogos es nuestro ojo clínico, ¿no? Decía la doctora Lourdes, el ojo clínico es vital, ¿no? Para el trabajo del psicólogo. En términos de esto, ¿no? Del feeling del ojo clínico del psicólogo, ¿cuál sería esa diferencia entre hacer un prediagnóstico, un cribado, un screening, a hacer propiamente un diagnóstico, ¿no? Ya algo más formal o más completo, ¿no? Sí, bueno, pues cuando yo siempre digo que la evaluación empieza desde que llegan los padres y te tocan la puerta para entrar al consultorio, ¿no? Porque desde ahí vas viendo justo si llegó tarde, si llegó temprano, cómo llegaron, si corriendo acalorados, ¿no? Y vas tomando datos, ¿no? De cómo llega el niño, cómo te saluda, si te saluda, entonces vas observando todo, ¿no? Entonces, creo que la diferencia es, claro, cuando nosotros nos hacemos hipótesis diagnósticas, ¿no? Desde que llegan tú vas viendo y dices, bueno, estoy observando esto, que coincide con las características de este trastorno o de este otro, ¿no? Cuando haces la entrevista y en el motivo de consulta, los padres que te van diciendo por qué vas, entonces tú vas haciendo hipótesis, ¿no? de trabajo. Y cuando tú aplicas una prueba de cribado, pues encuentras algunas características, ¿no? Y entonces casi estás seguro, ¿no? Tienes un porcentaje de posibilidades de que vas por ahí, pero cuando haces ya el diagnóstico como tal, haces diagnóstico diferencial. Hay muchos trastornos del neurodesarrollo que se parecen, que comparten características, ¿no? Es muy común que chicos con trastorno, sean diagnosticados, por ejemplo, con TDAH, cuando lo que tienen es TEA, ¿no? O como antes el nombre era los Aspergers, ¿no? Niños que son muy funcionales y entonces lo único que tienen es como que se mueven mucho y parece que no ponen atención. Y entonces muchísimos niños fueron diagnosticados con TDAH cuando lo que realmente tenían era TEA, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Llegan al consultorio y yo digo, bueno, tiene estas características, pero también parece esto, ¿no? Y entonces me hago hipótesis, pero solo puedo estar segura cuando realmente hago ya un proceso formal de diagnóstico, donde ya puedo hacer ese desmenuzar las características, porque nuevamente los trastornos del neurodesarrollo comparten características y a veces también lo que sucede es que puedes encontrarte un niño que además de TEA tenga trastorno del lenguaje, que además de TEA tenga discapacidad intelectual, ¿no? Entonces estas comorbilidades. Entonces creo que por supuesto al final el que da el diagnóstico es el clínico, no la herramienta, ¿no? Las herramientas son herramientas que te ayudan a encontrar la información o las características específicas, pero el diagnóstico lo da el clínico, ¿no? Entonces, sí es importante el ojo clínico, ¿no? Y el ojo clínico se desarrolla viendo niños, trabajando con niños, ¿no? Pero también lo que les voy a decir, por lo menos algo que me pasa a mí es, ¿no? Mientras más niños veo, de repente más digo, ¿será? ¿No? Me confundo más, es como justo porque empiezas a ver que hay muchos otros trastornos y es como, ¿qué tal que me equivoco? ¿No? Entonces, como que cada día, aún así siempre, por lo menos en mí, siempre es el de, espero no equivocarme, ¿no? Pero, o sea, tengo que estar muy segura y hacer un buen proceso, no es como a la primera ya sé lo que tiene, no, a la primera digo, creo que ya sé lo que tiene, pero necesito hacer todo el proceso, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Katy. Gracias, maestro Isaac. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Hay una manita alzada. María Morán, ¿quieres hacer un comentario? Sí, una pregunta. Muchas gracias, maestra. Muy buena conferencia, me gustó mucho, estuvo muy, muy interesante y bastante ameno. A mí me gustaría saber, porque cuando nos hablan del TEA, normalmente nos enfocamos en los niños, ¿no? A mí me gustaría saber cómo se vive el TEA en la adultez y si usted con su experiencia lo ha podido ver y cómo ha sido. Qué bueno que lo preguntas, porque justo era algo que tenía yo súper
acá que lo iba a comentar y se me olvidó, ¿no? Sí, justamente las personas con TEA adultas, ¿no? Bueno, hay dos tipos de personas adultas con TEA, ¿no? Las que fueron identificadas de pequeños, ¿no? Es decir, que han tenido el diagnóstico desde niños y que lo que sucede es que cuando llegan de repente al bachillerato ya dejan de tener los apoyos porque normalmente todo se centraliza en los niños, ¿no? En preescolares y escolares, ¿no? En secundaria todavía, por ser educación básica, hay algo de intervención, pero después de eso es como se les deja un poco perdidos, ¿no? Entonces realmente es complicado para ellos, ¿no? Y bueno, además aquí tenemos otros dos, ¿no? Aquellos que tienen una funcionalidad alta y aquellos que tienen un nivel más bajo de funcionamiento. Entonces, hay algunos chicos que lo que necesitan es asistir a talleres, ¿no? De capacitación laboral, etcétera. Pero están los otros adultos que no fueron identificados de niños, ¿no? Y que el diagnóstico se da a veces a los 18 años, a los que bien les va. Hay otros de 20 y tantos, de 30, de 40. Actualmente se están dando diagnósticos de adultos, ¿no? De 40 años, 45 años. Algunos padres llegan al diagnóstico o algunas personas mayores llegan al diagnóstico por sus hijos, ¿no? A sus hijos les diagnostican el TEA y entonces se empieza a hacer el proceso y se descubre que el padre también tenía TEA, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viven? Para estas personas que no han recibido el diagnóstico de pequeños, ¿no? Es un alivio cuando se les da el diagnóstico de adultos, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, ya sé, se explican muchas cosas, ¿no? De hecho, desde hace como 3 años hacia acá, ¿no? Me han estado llegando adultos que no han sido diagnosticados y que normalmente me los refieren los psicoterapeutas, ¿no? Que van a consultas con sus terapeutas y el terapeuta dice, no, es que hay algo que no termina de encajar aquí porque no, que eso también es una ventaja, por eso también va a ser bueno para los que se van a dedicar a la psicoterapia con adultos, ¿no? Que identifiquen esas características, porque entonces, digo, yo he tenido la suerte, o estas personas han tenido la suerte de que tienen buenos psicoterapeutas, y es decir, no es que algo pasa, que la intervención no está funcionando porque hay algo más, ¿no? Y entonces me los envían, evalúo y entonces encontramos que efectivamente lo que pasa es que hay un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, esas personas tienen depresión, tienen ansiedad, o sea, sí tienen esos trastornos por los que llegaron a la consulta, pero el trastorno de base es el TEA, ¿no? Y claro que la intervención va a tener algunos matices diferentes y que la persona con TEA sepa su diagnóstico también ayuda, ¿no? Porque es una forma de saber, de explicarse cosas y además de que la intervención nuevamente pueda ir hacia la forma en lo que se hace, ¿no? Y bueno, la otra es la queja constante de estos padres y de estas personas con TEA que fueron diagnosticadas de pequeños, pero que de repente ya son adultos y entonces ya no encuentran trabajo, ¿no? Ya no encuentran apoyo en las escuelas, ¿no? Las universidades, por ejemplo, que de repente no hay del todo estos ajustes que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, creo que la universidad tiene una gran responsabilidad con relación a la atención a la diversidad, ¿no? El reconocer que pues bueno, se tiene que atender, ¿no? Que por supuesto no se trata de regalar calificaciones, porque además justo eso es algo súper erróneo, ¿no? Eso es algo que trabajamos, por ejemplo, cuando se hace sensibilización con los padres de familia de las escuelas, ¿no? Porque luego dicen, es que les regalan calificaciones a los niños. No, se hace un programa de intervención específico para él, para que pueda, pueda atenderse su necesidad, ¿no? Es decir, que aprenda, pero con relación a lo que él puede aprender, ¿no? Entonces, esa es como una queja constante de los padres y de los chicos y de las personas con TEA, ¿no? Claro, los más fáciles, ¿no? Entre comillas,
fáciles, pero que se la ven muy difícil, son aquellos que tienen una funcionalidad alta, que son los que llegan a la universidad y entonces que muchos de ellos tienen que dejar la escuela, ¿no? Aunque tienen capacidades cognitivas a veces súper altas, ¿no? Que son, yo siempre digo, ya quisiera yo ese cerebro para, ¿no? Esa inteligencia para un fin de semana, ¿no? Pero que por las otras necesidades que tienen no se atienden y entonces desertan de la escuela, no pueden atenderlo. Bueno, no sé si te contesté o... Porque digo, es muy amplio, es realmente el trabajo con adultos. Les digo, yo no es algo que tenga muchísimos años trabajándolo, de hace como 3 años para acá es donde he estado trabajando como más cercano a adultos que no han sido diagnosticados y adultos que ya han sido diagnosticados y que hago intervenciones esporádicas, ¿no? Pero los que más me están llegando son los no diagnosticados de niños. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Katy. Me parece que, no sé si hay alguien más, no sé, parece que ya no hay más intervenciones por ahora. Y bueno, también por cuestión de tiempo, vamos entonces a cerrar por ahora. Y bueno, antes de... No sé si puedo hacer un comentario final ya, perdón. Sí. Porque algo que se me quedó pendiente también es, que nada más para dejarlo ahí, para que lo busquen, es también lo que se está encontrando actualmente entre las diferencias de hombres y mujeres, ¿no? Siempre se ha dicho que el TEA es más de hombres, ¿no? De hecho, una relación, algunas investigaciones hablan de 4:1, algunos de 3:1, pero las investigaciones actuales ya con un enfoque de género, lo que nos dicen es que lo que sucede es que por las características de las mujeres, ¿no? Se hace un camuflaje y entonces muchas conductas que son como repetitivas y estereotipadas, pero se hacen con cosas que normalmente las niñas hacen, por ejemplo, con ponis, por ejemplo, con Barbies, con estar a la moda, etcétera. Entonces, eso no pasa con los niños, pero esas niñas están ahí y pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, nada más es como para dejar ahí el tema de, también es como un tema pendiente las mujeres, ¿no? Ya saben, como todo, que tenemos por ahí en la ciencia y en todas estas cuestiones de género que no están llegando a cuajar del todo, ¿no? Pero que ya hay muchos intentos. Ahora sí, perdón. Al contrario, muchas gracias. Y te doy toda la razón y coincido contigo en que esto de la perspectiva de género, por eso se considera un tema transversal, ¿no? Tiene que llegar y tiene que ser una visión, pero para todo, ¿no? Y por supuesto, yo algo que quiero resaltar y quiero agradecer el que estés aquí con nosotros, Katy, es precisamente porque tú te dedicas en este momento a la investigación. O sea, además, tú estás actualizada y es muy importante resaltar el papel y la necesidad que también existe de hacer investigación, y creo que esa es otra de las responsabilidades y de los papeles del psicólogo, ¿no? El estar actualizados y el estar buscando o tratando de dar respuesta a todas estas tantas interrogantes que existen con respecto al TEA. ¿Okay? Por supuesto que te tendremos que invitar nuevamente para que nos sigas compartiendo tus conocimientos y tu experiencia, pero bueno, por hoy vamos entonces a concluir. Voy a proceder a hacer lectura y entrega simbólica de tu constancia, ¿sí? Ya te haremos llegar posteriormente la constancia por correo electrónico. Y bueno, dice, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Psicología, otorga la presente constancia a la maestra Katy Arlet Pérez Estrada por su valiosa participación con la conferencia El compromiso del psicólogo en la inclusión, dentro de las actividades transversales del Programa Universitario de Educación Inclusiva en la Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, 5 de abril de 2021. Firman el doctor Javier López González y la maestra Magali Huerta Reyes. Y pues muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, pues
sería todo por el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Gracias, Katy. El video va, se puede ver en YouTube, ¿no? Posteriormente se está transmitiendo en vivo. Okay. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, Katy. Gracias a todos. Realmente, hasta luego. Que estén bien. Bye.